Cada mañana, al despertar, te encuentras frente a una decisión crucial, aunque no siempre es evidente. Aunque el sol parezca marcar un único rumbo, en realidad hay dos caminos ante ti, cada uno reclamando tu atención y tu alma. Un camino brilla con promesas tentadoras, placer inmediato, éxitos efímeros y una comodidad que, aunque seductora, es transitoria. Aunque este camino se ajusta a nuestros deseos humanos, lleva consigo un precio que a menudo no alcanzamos a ver. Un costo que podría ser mayor de lo que estamos dispuestos a afrontar. En el otro extremo, hay un camino menos recorrido, uno que la mayoría de las personas evita porque no ofrece las garantías rápidas que todos buscamos. Este camino está plagado de desafíos, de barreras que al principio parecen imposibles de superar. Sin embargo, lo que ofrece al final de su trayecto es incomparable. Una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Un propósito que le da valor a cada uno de nuestros pasos y una vida que no se desvanece con las circunstancias del momento. Estos caminos no son solo una bella metáfora ni una simple reflexión poética. Son una realidad diaria con la que nos encontramos constantemente, aunque a menudo no somos conscientes de ello. La cuestión no es si ya estamos caminando por alguno de ellos, porque ya lo estamos. Lo que realmente importa es si somos capaces de reconocer cuál de estos dos caminos hemos decidido tomar y seguir. Frecuentemente vivimos nuestras vidas pensando que simplemente reaccionamos a lo que el día nos trae, como si nuestras decisiones fueran automáticas. Pero esta visión de la vida es engañosa. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que permitimos que entre en nuestra mente y cada palabra que pronunciamos nos acerca a uno de estos caminos. En esta vida no hay espacio para la neutralidad. No existe un punto intermedio donde podamos quedarnos sin ser cambiados. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto que define nuestra dirección. La Biblia, con su sabiduría eterna, nos alerta sobre esta realidad. No es un mensaje ambiguo ni sujeto a diferentes interpretaciones. Nos enseña que nuestras decisiones cotidianas no son triviales. Al contrario, son fundamentales. Lo que pensamos y hacemos no solo moldea nuestro destino en esta vida, sino también en la eternidad. Es un concepto difícil de aceptar, especialmente en un mundo que nos anima a buscar lo inmediato, lo sencillo y lo placentero. Pero Dios nos llama a mirar más allá de lo momentáneo, a tomar decisiones con sabiduría, eligiendo entre lo que satisface solo temporalmente y lo que nos lleva a una vida eterna en su presencia. Surge entonces una pregunta crucial que no podemos pasar por alto y que merece toda nuestra atención. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué implica vivir conforme a la carne? No estamos hablando de una idea filosófica o de un concepto religioso abstracto sin valor práctico. Vivir según la carne es una realidad tangible, una forma de vivir que afecta no solo tus decisiones diarias, sino también tu identidad, tus relaciones y tu destino eterno. Es la inclinación natural del ser humano a guiarse por sus deseos, impulsos y emociones, buscando satisfacción en lo que es temporal, incluso a costa de lo que es eterno. Es una visión de la vida que pone al yo en el centro, desvinculada de la voluntad de Dios, centrada únicamente en satisfacer lo que es inmediato. No se trata simplemente de actuar con más moralidad o de seguir ciertas reglas religiosas. Ser guiado por el Espíritu es algo completamente transformador. Es un cambio radical en nuestra dirección que afecta cada parte de nuestro ser. Desde lo más profundo de nuestros pensamientos hasta los objetivos más ambiciosos que perseguimos, todo queda bajo la influencia y la guía del Espíritu Santo. Esto no es una idea abstracta o teórica,
sino una experiencia real que redefine nuestra identidad, lo que valoramos y hacia dónde nos dirigimos. Vivir conforme a la carne o vivir guiado por el Espíritu no son solo términos religiosos que se quedan en las páginas de la Biblia. Son decisiones concretas que afectan cada área de nuestra existencia. Mientras la carne nos impulsa a buscar lo que es cómodo, placentero o ventajoso en el momento, el Espíritu nos invita a mirar más allá, a vivir con propósito, paz y la certeza de que nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de un Dios que nos ama profundamente. No es solo una cuestión de cómo vivimos nuestro día a día, es una elección que define quiénes somos en lo más profundo y hacia dónde nos dirigimos, tanto en esta vida como en la eternidad. La Biblia nos presenta una distinción que no puede ser más clara. Vivir en la carne nos lleva inevitablemente a la muerte espiritual, a una desconexión total de Dios, que tiene efectos tanto en esta vida como en la eternidad. Por otro lado, vivir guiado por el Espíritu es avanzar hacia la vida eterna, una vida llena de propósito, paz y plenitud. Es una decisión que tomamos todos los días, incluso en los momentos más pequeños. Pero aquí hay algo esperanzador que no debemos olvidar. No estamos solos en esta lucha. Dios, en su infinita misericordia, no nos deja enfrentarnos a estas decisiones por nuestra cuenta. Nos ha dado su Espíritu Santo como guía, como fuerza y compañero en este viaje. En este mensaje, exploraremos cómo identificar el camino que estamos siguiendo, cómo reconocer las señales que indican si nos estamos desviando y, lo más importante, cómo redirigirnos si sentimos que hemos tomado el camino equivocado. Hoy se nos presenta una oportunidad única. No estamos hablando de un tema trivial ni de un concepto que simplemente almacenamos en nuestra mente y olvidamos con el tiempo. Lo que vamos a explorar tiene el poder de transformar nuestras vidas por completo. ¿Por qué? Porque no se trata solo de identificar un camino, sino de experimentar una renovación total, de encontrar la libertad y plenitud que Dios ha diseñado para nosotros desde el principio. Tal vez, al escuchar estas palabras, sientas que estás demasiado lejos del camino correcto, que has tomado demasiadas decisiones equivocadas. Pero permíteme decirte algo, con Dios nunca es demasiado tarde. El cambio que necesitas no es superficial, no es una modificación temporal ni una mejora externa. Es una transformación que comienza desde lo más profundo de tu ser. Dios no está interesado solo en ajustarte o repararte. Él quiere transformarte completamente. Su deseo es que vivas conforme al Espíritu, experimentando una vida que no solo te satisfaga a ti, sino que glorifique a Él. Esto no es una simple invitación a cambiar, es una puerta abierta hacia una vida radicalmente diferente, una vida en la que las promesas de Dios se hacen realidad, donde la paz inquebrantable se convierte en tu estado natural y donde tu propósito eterno encuentra su verdadero significado. Por eso, te invito a no perder ni un solo momento de este mensaje. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo podría cambiar tu perspectiva, sino que podría redefinir tu vida por completo. Pongamos esta pregunta en el centro de nuestra atención. ¿Qué realmente significa vivir según la carne? No se trata solo de entender el concepto, sino de reconocer cómo esta elección se manifiesta en nuestras vidas de manera profunda y sutil. Vivir conforme a la carne no es solo cometer grandes errores que solemos identificar como pecados. Es mucho más que eso. Es un estado en el que nuestras decisiones, tanto grandes como pequeñas, están gobernadas por nuestra naturaleza humana, esa que siempre busca lo inmediato, lo fácil, lo que gratifica sin considerar las consecuencias eternas. Es un estilo de vida
que da prioridad al placer, al reconocimiento y a la autosuficiencia, pero que, irónicamente, nos aleja cada vez más de nuestra verdadera esencia y de Dios. Debemos permitir que el Espíritu guíe nuestras vidas. No se trata de imponer restricciones o vivir bajo una carga de perfección. Más bien, es un acto de libertad profunda. Ser guiado por el Espíritu es como dejar que una luz interna ilumine todos los rincones de nuestra mente y corazón, desafiando todo lo que antes pensábamos que era importante. Es redescubrir el propósito original para el cual fuimos creados, donde nuestras acciones y pensamientos encuentran un nuevo sentido. El Espíritu no solo nos guía hacia mejores decisiones, sino que nos enseña a vivir con una perspectiva que trasciende lo temporal, enfocándonos en lo que tiene un valor eterno. Esta lucha entre la carne y el espíritu no es una batalla superficial ni un simple juego de elecciones. Es un campo donde se define nuestra identidad y hacia dónde nos dirigimos como personas. Mientras la carne nos encierra en una visión limitada, centrada en nosotros mismos, el espíritu nos libera para vivir una vida que tiene un impacto mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es una invitación a caminar con confianza, no porque sepamos todas las respuestas, sino porque confiamos en aquel que nos guía hacia lo que es verdadero, lo bueno y lo eterno. Si alguna vez te has sentido perdido, preguntándote cómo encontrar la verdadera paz o qué significa vivir una vida plena y significativa en Cristo, estás en el lugar adecuado. Hoy vamos a desentrañar estas preguntas, no solo con palabras inspiradoras, sino con verdades que pueden transformar la manera en que piensas y, lo más importante, la manera en que vives. Este no es un mensaje que busca solo motivarte, es una invitación a dar un paso concreto hacia una vida guiada por el Espíritu, una vida que trasciende lo terrenal y toca lo eterno. Este tema va más allá de las fronteras de la religión o las diferencias doctrinales. No se trata de tradiciones humanas ni de prácticas externas. Es una reflexión profunda sobre nuestra esencia, sobre quiénes somos realmente y hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. No importa en qué punto del camino te encuentres ahora mismo, siempre existe la oportunidad de redirigir tus pasos hacia el camino correcto. La gracia de Dios es infinita y está disponible para todos aquellos que deseen recibirla. Este mensaje no solo es para ti, sino también para aquellos que te rodean, porque hay muchas almas en búsqueda de respuestas, personas que necesitan escuchar lo que estás a punto de descubrir. La diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu no es simplemente una cuestión de estilo de vida, sino una decisión que define nuestra relación con Dios y finalmente nuestro destino eterno. Mientras que la carne nos lleva a seguir nuestros propios deseos y necesidades inmediatas, el Espíritu nos eleva por encima de lo terrenal, guiándonos a una vida de propósito, paz y significado eterno. La diferencia entre estos dos caminos no podría ser más clara, y entender esta verdad tiene el poder de transformar no solo nuestra perspectiva, sino toda nuestra existencia. Vivir según la carne es como estar atrapado en un ciclo interminable, donde nuestras necesidades y deseos parecen no tener fin. La Biblia describe esta forma de vida como una existencia dominada por la naturaleza pecaminosa, una inclinación que nos lleva a priorizar lo temporal y desestimar lo eterno. No se trata solo de acciones visibles como la ira, la codicia o la inmoralidad. Es una mentalidad que enfoca nuestra vida en satisfacer impulsos inmediatos sin considerar las consecuencias. Imagina a alguien que persigue el éxito material con tal intensidad que, en el proceso, sacrifica lo más valioso: relaciones significativas, principios de integridad e incluso su propia salud. Este es el engaño de la carne. Promete satisfacción, pero al final solo deja vacío.
Lo más desgarrador de esta realidad es que muchas personas pasan su vida persiguiendo algo que nunca alcanzan porque buscan en la dirección equivocada. Se embarcan en un camino que parece prometedor, lleno de ilusiones y promesas vacías, pero que, al final, se convierte en un espejismo. La carne promete libertad, una sensación de autonomía y control que parece atractiva, pero lo que realmente ofrece es una forma de esclavitud más sutil y peligrosa. Esclavitud a los deseos insaciables, al ego que nunca se satisface y a una mentalidad que reduce la vida a lo inmediato, sin considerar lo eterno. Frases que el mundo aplaude como «haz lo que te haga feliz» o «sigue tu corazón» pueden parecer inofensivas e incluso inspiradoras. Sin embargo, cuando no están alineadas con la voluntad de Dios, se convierten en trampas disfrazadas de buenos consejos. Estas ideas alimentan una búsqueda constante de satisfacción personal, pero al mismo tiempo nos desconectan de la verdadera fuente de paz y propósito. Esta búsqueda insaciable no solo drena nuestra energía, sino que también nos conduce a un lugar oscuro, donde la insatisfacción, la culpa y la desesperanza se vuelven compañeros constantes. Romanos 8:6 lo expresa con claridad. El destino de aquellos que viven según la carne es la muerte espiritual, una separación de Dios que tiene repercusiones eternas y que no podemos ignorar. Pero aquí está la esperanza. No tenemos que permanecer atrapados en ese ciclo destructivo. Existe una alternativa, un camino que no solo nos ofrece una salida, sino que nos invita a experimentar algo completamente diferente. Vivir según el Espíritu no es simplemente evitar ciertos comportamientos o intentar no caer en los errores de la carne. Es algo mucho más profundo. Es un llamado a una transformación integral, una renovación que no comienza desde lo exterior, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Caminar en el Espíritu no significa aceptar una vida llena de restricciones, ni vivir bajo un conjunto de reglas que nos limitan. Al contrario, es abrazar una libertad genuina, una libertad que no consiste en hacer lo que queremos en cualquier momento, sino en vivir de acuerdo con el diseño perfecto que Dios tiene para nosotros. Es como un pájaro que al encontrar el cielo abierto, descubre su verdadero propósito de volar. No porque no haya límites, sino porque dentro de esos límites puede vivir plenamente de acuerdo con su diseño. Así es vivir en el Espíritu. No estamos restringidos, estamos liberados para ser quienes Dios nos creó para ser, con propósito, dirección y una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. Imagina un río que fluye con fuerza dentro de sus cauces. A primera vista, los límites pueden parecer una restricción, un obstáculo para su libertad. Pero en realidad, esos límites son los que le dan forma, dirección y propósito. Sin ellos, el río no sería más que un caos de agua sin rumbo, incapaz de alcanzar su destino o de aportar vida en su camino. Así es vivir guiados por el Espíritu. Los límites establecidos por la voluntad de Dios no son cadenas que nos atan, sino guías que nos liberan para encontrar plenitud y fuerza. Es dentro de estos cauces donde nuestra vida alcanza un propósito claro, una dirección que nos lleva hacia lo que verdaderamente importa. La libertad que encontramos al vivir en el Espíritu no es frágil ni momentánea. Es una libertad que no se agota, porque no depende de las circunstancias externas que enfrentamos. Esta libertad proviene de una fuente inagotable, la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestro interior. Él nos capacita para superar nuestras propias limitaciones, para enfrentar los desafíos con confianza y para vivir con una paz que trasciende el entendimiento humano. Vivir en el Espíritu no es solo un cambio de comportamiento, es una experiencia profundamente transformadora.
Nos libera de la carga de intentar ser el centro de nuestras vidas, donde antes dependíamos de nuestras propias fuerzas y decisiones. Ahora estamos bajo la dirección amorosa de Dios, quien, en su infinita sabiduría, guía cada paso que damos. Esto no significa que nos volvamos pasivos o que perdamos nuestra voluntad. Al contrario, es una colaboración activa con el Espíritu Santo, quien transforma nuestras mentes, emociones y acciones para alinearlas con los principios del reino de Dios. El cambio no es una imposición externa que nos obliga a actuar de una manera específica, sino una guía interna que nos enseña a ver el mundo y vivir de una forma completamente nueva. Ya no somos esclavos de nuestros impulsos egoístas ni de las demandas de un mundo que solo busca lo inmediato. En cambio, nuestra vida comienza a reflejar el carácter de Cristo: amor incondicional, compasión profunda, paciencia en medio de las dificultades y bondad que inspira a quienes nos rodean. Cada aspecto de nuestra vida empieza a ser una expresión de su gloria, un testimonio vivo del poder transformador de Dios. En Gálatas 5, el apóstol Pablo nos da una descripción profunda de lo que significa vivir guiados por el Espíritu. No se trata solo de cambiar nuestras acciones externas, sino de un cambio interno que da frutos visibles en nuestra vida diaria. Estos frutos no son simplemente virtudes humanas ni logros que podamos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Son evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, moldeando nuestra naturaleza y transformando nuestras prioridades para alinearlas con el corazón de Dios. Pablo habla de frutos que desafían nuestra lógica humana, un amor que trasciende nuestras limitaciones y nos permite amar incluso a aquellos que no lo merecen. Este amor no es una emoción pasajera, sino una decisión poderosa que refleja el amor incondicional de Dios. También menciona un gozo que no depende de circunstancias favorables. Es un gozo profundo, arraigado en la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La paz, otro fruto del Espíritu, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una paz que supera todo entendimiento, que permanece firme aun cuando las tormentas nos rodean. Junto a ella está la paciencia, esa virtud que nos capacita para soportar con serenidad los tiempos de espera y las adversidades, sabiendo que los planes de Dios son siempre perfectos. La bondad y la fidelidad son reflejos del carácter de Cristo en nuestra vida. La bondad no tiene fin. Es un deseo genuino de buscar el bien de los demás, de actuar con compasión y generosidad. La fidelidad, por su parte, nos lleva a mantenernos firmes en nuestras convicciones, confiando en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desafiarlas. La mansedumbre, a menudo malinterpretada como debilidad, es en realidad una fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con humildad y suavidad, incluso cuando enfrentamos provocaciones. Y finalmente, el dominio propio, que no es simplemente fuerza de voluntad, sino una capacidad otorgada por el Espíritu para resistir las tentaciones y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Estos frutos son mucho más que cualidades admirables, son pruebas vivas de que nuestra naturaleza está siendo renovada por el Espíritu Santo. No podemos generarlos por nuestra propia cuenta, porque provienen de una fuente divina. Cuando vivimos según el Espíritu, estos frutos no solo transforman nuestra vida, sino que también impactan profundamente a quienes nos rodean, mostrando el poder de Dios en acción. Cuando decidimos vivir guiados por el Espíritu, algo increíble sucede. No solo cambia nuestra forma de comportarnos, sino que toda nuestra perspectiva de la vida se transforma. Empezamos a ver el mundo no con los ojos limitados de la carne, sino con los ojos de Dios.
Las prioridades que antes nos dominaban, como el deseo de reconocimiento, el afán de acumular riquezas o la búsqueda de placer inmediato, pierden su fuerza. En su lugar, emergen nuevos valores que están alineados con el propósito eterno de Dios. Ya no buscamos satisfacer nuestras necesidades a cualquier costo, sino que aprendemos a confiar en que Dios proveerá en su tiempo y de la manera que Él sabe que es mejor para nosotros. Este cambio no es solo teórico, impacta nuestras decisiones cotidianas. Por ejemplo, donde antes respondíamos con enojo o frustración ante una situación difícil, ahora encontramos la capacidad de reaccionar con paciencia y comprensión. Donde antes priorizábamos nuestras metas personales sin importar a quién afectáramos en el proceso, ahora buscamos caminos que honren a Dios y beneficien a los demás. Vivir según el Espíritu nos permite caminar con una certeza que va más allá de lo visible, confiando en que cada paso está guiado por alguien mucho más sabio y poderoso que nosotros. La diferencia entre estos dos caminos es tan clara como el contraste entre la luz y la oscuridad. Por un lado, vivir según la carne nos lleva a un vacío profundo, a una carga constante de culpa y a una desconexión total de lo eterno. Es un camino que puede parecer cómodo y tentador al principio, pero cuyo final está lleno de insatisfacción y consecuencias devastadoras. Por otro lado, vivir guiados por el Espíritu es caminar hacia una plenitud que no depende de las circunstancias, una paz que no puede ser robada y una certeza de que estamos siguiendo el propósito perfecto que Dios tiene para nosotros. El camino de la carne puede parecer fácil y atractivo a simple vista, pero el precio que pagamos por recorrerlo es demasiado alto. Sacrificamos nuestra relación con Dios, nos alejamos de su propósito y al final nos encontramos atrapados en un ciclo de insatisfacción y desesperanza. En cambio, el camino del Espíritu, aunque puede ser más desafiante, nos ofrece recompensas eternas que superan cualquier dificultad. Elegir este camino no significa que nuestra vida será libre de pruebas, pero sí significa que nunca enfrentaremos esas pruebas en soledad. En el fondo, todos enfrentamos esta decisión a diario. Nos dejamos guiar por los impulsos de la carne que buscan satisfacer lo inmediato, o permitimos que el Espíritu Santo tome el control y nos conduzca hacia una vida llena de propósito eterno. Esta lucha entre lo temporal y lo eterno, entre lo humano y lo divino, es constante, y cada elección que hacemos revela a quién estamos permitiendo guiar nuestra vida. Piénsalo por un momento con honestidad. Cada vez que eliges actuar guiado únicamente por tus deseos egoístas o confiando en tus propias fuerzas, estás tomando una decisión que fortalece el dominio de la carne en tu vida. Es como caminar por un sendero que, aunque parece seguro en el momento, lentamente te aleja de la verdadera paz y propósito que solo Dios puede ofrecer. Este camino puede estar lleno de pequeñas decisiones diarias, aparentemente inofensivas, una palabra dicha con orgullo, una acción motivada por el egoísmo o incluso un pensamiento que prioriza lo temporal sobre lo eterno. Cada elección refuerza una dirección y la carne, aunque atractiva, siempre nos lleva hacia un vacío que nunca podrá llenarse. Por otro lado, cuando eliges rendir tu voluntad a Dios, algo extraordinario sucede. Decides confiar en su dirección, aun cuando no entiendes completamente el camino o el resultado final. Este acto de rendición no es natural para nosotros porque va en contra de nuestra tendencia humana a querer tener el control. Sin embargo, es precisamente en esa entrega donde encontramos la verdadera libertad. No se trata de una libertad que elimina los desafíos o las pruebas, sino de una libertad que nos capacita para enfrentarlos con fuerza, paz y propósito.
Si al examinar tu vida sientes que has estado caminando en la dirección equivocada, no dejes que el peso de la culpa o el temor te paralicen. No estás solo en esta lucha, y lo más importante es que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. No importa cuán lejos hayas caminado en el camino equivocado, Él no te juzga ni te rechaza. Al contrario, su amor te llama, te restaura y te redirige hacia una vida llena de su propósito. La gracia de Dios no tiene límites. Es como un río inagotable que fluye hacia todos los que están dispuestos a recibirlo. Su Espíritu Santo está listo para llenarte de fuerza en tus momentos de debilidad, para guiarte cuando te sientas perdido y para renovar cada área de tu vida que necesite su toque transformador. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuán lejos sientas que estás, Dios siempre está dispuesto a empezar de nuevo contigo. Cada día es una nueva oportunidad para rendirte a Él y caminar en el Espíritu, encontrando la vida abundante y plena que Él siempre ha planeado para ti. Implementar un cambio profundo en nuestra vida para caminar en el Espíritu no es algo que ocurra por accidente. Requiere intención, un compromiso consciente de depender completamente de Dios y permitir que su Espíritu obre en nosotros. Este proceso no se trata de un esfuerzo humano aislado. Es una cooperación constante con el Espíritu Santo, quien trabaja desde dentro para transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Todo comienza con un cambio de perspectiva. Dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y aprender a rendirnos a su guía. Un paso esencial en esta transformación es desarrollar una relación activa y genuina con Dios a través de la oración. La oración no es solo una práctica religiosa ni un monólogo de peticiones. Es un diálogo profundo con el Creador, un momento en el que abrimos nuestro corazón, escuchamos su voz y encontramos dirección. En esos encuentros con el Espíritu Santo, nuestra mente comienza a renovarse, nuestras prioridades cambian y nuestras decisiones se alinean con su voluntad. Cada oración sincera nos acerca más a una vida guiada por el Espíritu. Otro pilar fundamental para caminar en el Espíritu es sumergirnos en la palabra de Dios. La Biblia no es simplemente un libro de enseñanzas, es el mapa que ilumina el camino que debemos seguir. Al meditar en ella, no solo adquirimos conocimiento, sino que somos confrontados con la verdad acerca de nuestra vida. Es un espejo que nos muestra las áreas donde aún estamos influenciados por la carne y nos invita a entregarlas a Dios para ser transformados. Aunque este proceso puede ser incómodo, es absolutamente necesario. Cada versículo, cada enseñanza, tiene el poder de renovar nuestra mente y guiarnos hacia una vida que refleje el carácter de Cristo. Además, necesitamos una comunidad de fe. Caminar en el Espíritu no es un viaje que debamos recorrer en solitario. Rodearnos de personas que también buscan vivir según el Espíritu nos fortalece, nos anima y nos desafía a crecer. En esa comunidad encontramos apoyo en los momentos difíciles, sabiduría para tomar decisiones correctas y oportunidades para practicar los frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia y la bondad. La vida guiada por el Espíritu florece cuando la compartimos con otros que están en el mismo camino. Otro aspecto clave de vivir en el Espíritu es aprender a discernir nuestras decisiones cotidianas. Cada acción, por pequeña que sea, refleja quién está guiando nuestra vida, la carne o el Espíritu. Esto significa detenernos antes de actuar o hablar y reflexionar si lo que estamos a punto de hacer está alineado con la voluntad de Dios. Este hábito, aunque sencillo, puede transformar tanto las decisiones diarias más pequeñas como los momentos más significativos de nuestra vida. Por ejemplo, frente a un conflicto, donde antes podríamos responder con ira o frustración,
ahora podemos buscar una respuesta guiada por la paz y la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Caminar en el Espíritu no significa alcanzar la perfección de forma instantánea ni vivir una vida libre de errores. Es, más bien, un proceso continuo, un progreso que se construye día tras día a medida que aprendemos a rendirnos a su guía. Cada vez que elegimos confiar en el Espíritu Santo, damos un paso más hacia la vida que Dios ha diseñado para nosotros, una vida plena, llena de propósito y en sintonía con su voluntad. Este caminar no es lineal. Habrá momentos de avance y otros de dificultad, pero lo importante es que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a nuestro propósito eterno. Este proceso implica dejar atrás los viejos hábitos y patrones de pensamiento que nos mantenían atados a la carne. Es como despojarse de una vestidura vieja que ya no nos representa y adoptar un nuevo estilo de vida centrado en Cristo. No es un cambio superficial ni una simple mejora de conducta. Es una transformación profunda que comienza en el corazón y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Es un aprendizaje constante que requiere paciencia, pero que está lleno de esperanza porque no lo hacemos solos. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros, moldeándonos para ser más como Cristo. Aprender a caminar en el Espíritu también significa soltar nuestra tendencia natural a depender de nuestras propias fuerzas. Es un acto de humildad que nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en el poder de Dios para transformar nuestras acciones, pensamientos y deseos. Este no es un acto de debilidad. Al contrario, es un acto de fe que abre la puerta a una fortaleza que va más allá de lo humano. Dependemos menos de nuestra capacidad y más de su gracia, y en ese proceso descubrimos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con el tiempo, este caminar nos enseña a vivir con un propósito renovado. Las cosas que antes valorábamos comienzan a perder importancia y nuestras prioridades se alinean con los del reino de Dios. Nuestros pensamientos son transformados, nuestras acciones reflejan su carácter y nuestros deseos ya no giran en torno a lo que queremos, sino a lo que Él quiere para nosotros. Este proceso no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando al mundo el poder de un Dios que transforma vidas de adentro hacia afuera. A medida que caminamos en el Espíritu, la transformación que experimentamos no es superficial ni limitada a lo que los demás pueden ver. Es un cambio profundo que comienza en lo más íntimo de nuestro ser, en el corazón y en la mente, y que gradualmente se expande hacia cada rincón de nuestra vida. Es como si una luz divina empezara a iluminar las áreas más oscuras de nuestra alma, revelando lo que antes ignorábamos y renovando aquello que estaba roto. Este cambio no es el resultado de un esfuerzo humano por aparentar bondad. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que se convierte en una evidencia palpable de su presencia en nosotros. Cuando el Espíritu trabaja en nuestro interior, nuestras palabras dejan de ser impulsivas o vacías. Comienzan a tener intención, propósito y gracia, reflejando el amor de Dios incluso en las conversaciones más simples. Nuestras prioridades, antes centradas en el ego y las preocupaciones temporales, se alinean con los valores del reino de Dios. Aprendemos a poner lo eterno por encima de lo pasajero y a valorar aquello que glorifica a Dios por encima de lo que satisface momentáneamente. Incluso nuestras relaciones, esas conexiones humanas que muchas veces se ven afectadas por el orgullo o el egoísmo, adquieren un propósito más profundo. Comenzamos a buscar el bienestar del otro, reflejando el amor y la humildad de Cristo en cada interacción. Este cambio, sin embargo, no proviene de nuestra capacidad o fuerza. Es el resultado natural de estar conectados con Dios,
como una rama unida a la vid. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Así como la rama no puede producir fruto por sí sola, nuestra transformación y el fruto que damos no vienen de nuestro esfuerzo, sino de la vida que fluye desde la fuente misma, Dios. Cuando estamos conectados con Él, el amor, la paz, la paciencia y todas las virtudes del Espíritu se manifiestan como resultado natural de su obra en nosotros. Este cambio no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que transforma la manera en que impactamos a quienes nos rodean. Vivir en el Espíritu nos convierte en faros de luz en medio de un mundo atrapado en la oscuridad de la carne. No necesitamos proclamar grandes discursos o hacer alardes de nuestra fe. Nuestras acciones, nuestra paciencia en la adversidad, nuestra paz en medio de los problemas y nuestro amor hacia quienes menos lo esperan son testimonios vivos de que hay una manera diferente de vivir. Estas actitudes no solo inspiran a otros, sino que también muestran el poder transformador de Dios de una manera que las palabras no pueden explicar. El impacto de esta transformación no se queda en lo superficial. Va más allá de lo que las personas pueden ver. Toca corazones, desafía percepciones y siembra esperanza. Es una evidencia tangible de que, cuando permitimos que el Espíritu obre en nosotros, nuestras vidas pueden convertirse en un reflejo de la gloria de Dios, inspirando a otros a buscar esa misma transformación. Así, caminando en el Espíritu, no solo somos cambiados, sino que también contribuimos a cambiar el mundo que nos rodea, mostrando que una vida diferente, llena de propósito y plenitud, es posible con Dios. Con cada paso que damos en este camino del Espíritu, no solo avanzamos hacia una relación más profunda con Dios, sino que también dejamos un impacto tangible en el mundo que nos rodea. Cada decisión de rendirnos al Espíritu nos transforma, pero esa transformación no se queda en nosotros. Como una luz que no puede ocultarse, el cambio interior comienza a irradiarse hacia los demás. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo, una carta abierta en la que el amor, la gracia y el poder de Dios se hacen visibles para quienes nos observan. Somos como un espejo que refleja su gloria, mostrándole al mundo que su obra es real, transformadora y eterna. Este es el impacto real de elegir vivir en el Espíritu, una vida que no solo encuentra plenitud y propósito en lo personal, sino que también tiene un alcance eterno, tocando e inspirando a quienes nos rodean. Cada palabra que hablamos, cada decisión que tomamos y cada acción que emprendemos son oportunidades para reflejar el carácter de Dios. Es un efecto dominó espiritual que comienza en nosotros, pero que no tiene límite en cuánto puede alcanzar. Al vivir en el Espíritu, dejamos huellas de amor, perdón y esperanza en un mundo que desesperadamente las necesita. Es aquí donde la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu se vuelve inconfundible. La carne, aunque al principio parece prometedora, siempre lleva al mismo destino, un vacío que nunca puede ser llenado, una esclavitud que se disfraza de libertad. Nos empuja a perseguir metas que nos dejan más insatisfechos, más cansados y más alejados de lo eterno. Es una búsqueda interminable de algo que nunca satisface porque su enfoque está limitado a lo temporal y al yo. En contraste, el Espíritu nos conduce hacia una libertad verdadera, una que no depende de lo que poseemos, logramos o controlamos. Es una libertad que trasciende las circunstancias terrenales, porque encuentra significado en lo eterno. Cada paso que damos en este camino, aunque a veces desafiante, nos llena de una certeza inquebrantable. Estamos siendo moldeados por las manos del Creador para un propósito mucho mayor de lo que podríamos imaginar.
Este propósito no solo da sentido a nuestra vida, sino que también nos conecta con el plan eterno de Dios, haciéndonos partícipes de su obra redentora en el mundo. Vivir en el Espíritu nos libera de la carga de la autosuficiencia, de las expectativas del mundo y de las ataduras de la carne. Nos da una perspectiva renovada en la que entendemos que nuestra vida no se trata solo de nosotros, sino de glorificar a Dios y de impactar a quienes nos rodean. Es un camino que exige entrega, pero que promete recompensas eternas. Cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a su corazón y nos permite ser instrumentos de su amor, llevando luz a los rincones más oscuros del mundo. Al llegar a este punto, es inevitable confrontar la importancia de tomar una decisión. Vivir en la carne puede parecer la opción más fácil, aquella que sigue la corriente del mundo, pero lleva a un vacío que nunca podrá ser llenado. Por otro lado, vivir en el Espíritu no es un ideal inalcanzable ni un sueño lejano. Es una invitación real y presente a experimentar la vida como Dios la diseñó. Es una elección que no solo impacta nuestro presente, sino que determina nuestro destino eterno. Hoy más que nunca, la oportunidad de rendir nuestras vidas a Dios está frente a nosotros. No es solo un llamado, es un regalo que espera ser recibido. La gracia de Dios no tiene límites y su Espíritu está listo para tomar el control y guiarnos en cada paso que demos. Tal vez sientas que has caminado demasiado lejos en la dirección equivocada, que tus errores han creado una distancia insalvable. Pero la verdad es que nunca es demasiado tarde para dar la vuelta. La compasión de Dios no conoce fronteras y Él siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, restaurar tu vida y redirigir tus pasos hacia un camino lleno de plenitud, paz y propósito eterno. Dios no te juzga por tus caídas. En lugar de señalar tus fallas, Él extiende su mano para levantarte, para caminar contigo y recordarte que su amor no depende de tu perfección. Su deseo no es simplemente corregir tus pasos, sino caminar a tu lado día tras día en un viaje de transformación y renovación. Imagina por un momento lo que significaría vivir de una manera completamente diferente, lejos del peso de depender de tus propias fuerzas. Una vida en la que cada decisión que tomas está sostenida por la certeza de que no caminas solo, sino bajo la guía de un Dios que nunca falla. Es una vida donde la paz no está determinada por las circunstancias externas, sino por la presencia constante del Espíritu Santo en tu interior, dándote serenidad incluso en medio de las tormentas. Piensa en cómo cambiaría tu manera de enfrentar los problemas. Esos desafíos que antes parecían insuperables, ahora los enfrentarías con la sabiduría divina, una guía que trasciende el entendimiento humano. Tus decisiones, antes marcadas por dudas y temores, estarían llenas de confianza, porque sabes que aquel que te guía es fiel y omnipotente. Esta es la vida que Dios desea para ti. Una vida donde cada paso está definido por su propósito eterno, donde su amor llena cada rincón de tu ser y donde su paz gobierna en tu corazón. Dios no solo quiere que sobrevivas, Él quiere que vivas plenamente. Esta vida no está reservada para unos pocos, está disponible para todos los que estén dispuestos a rendirse a Él. Es una invitación a dejar atrás el peso de la autosuficiencia, a soltar las cargas que te agobian y a abrazar una vida transformada por su poder. No se trata de perfección inmediata ni de un cambio superficial. Es un proceso de transformación profundo, uno en el que su amor y gracia te sostienen en cada paso, llevándote a una vida que trasciende lo terrenal y toca lo eterno. Este no es solo un llamado a reflexionar, es un desafío a dar un paso de fe, a dejar atrás el peso de la carne y abrazar la libertad del Espíritu. Vivir en el Espíritu no significa que no enfrentarás pruebas, pero sí asegura que nunca estarás solo.
En los momentos más oscuros, su luz brillará. En los días de mayor debilidad, su fuerza te levantará. Cada desafío se convierte en una oportunidad para ver su poder manifestarse en tu vida. Hoy tienes frente a ti una decisión que marcará no solo tu presente, sino tu eternidad. Puedes continuar caminando según los impulsos de la carne, persiguiendo aquello que promete satisfacción inmediata, pero que nunca llena verdaderamente el vacío del alma. O puedes decidir rendirte al Espíritu, permitiéndole transformar cada aspecto de tu vida y guiarte hacia una existencia que trascienda lo terrenal. Este no es un simple cambio de hábito, es una transformación completa, una invitación a ser parte del propósito eterno de Dios y experimentar la verdadera libertad que solo Él puede dar. Si estas palabras han tocado tu corazón, no las ignores. Este puede ser el momento en que todo cambie. Dedica unos instantes a orar, a abrir tu corazón a Dios y pedirle que su Espíritu te guíe. No necesitas palabras elaboradas ni gestos grandiosos, solo un corazón dispuesto. Permite que su palabra renueve tu mente y que su presencia te llene de paz. Rodéate de personas que te inspiren a crecer en tu fe y no tengas miedo de soltar aquello que te ata al pasado. Dios está contigo, listo para caminar a tu lado en esta nueva dirección. Vivir en el Espíritu no es solo una decisión para hoy, es el comienzo de una nueva vida, un camino que transforma cada área de tu ser. Es una invitación a experimentar la verdadera libertad, a caminar en propósito y a vivir una vida que refleje el amor y la gloria de Dios. No se trata de perfección inmediata, sino de progreso constante, de una relación profunda y genuina con el Creador. Cada paso que des en este camino estará lleno de significado, porque estarás siendo guiado por el Espíritu Santo, quien te fortalece, te consuela y te capacita para enfrentar cualquier circunstancia. Que esta reflexión sea el inicio de un cambio real en tu vida. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. Vive cada día con la certeza de que su Espíritu está contigo, guiándote hacia una vida plena, llena de paz, amor y propósito eterno. Y recuerda, nunca caminas solo. Dios está contigo en cada paso del camino, llamándote a vivir en el Espíritu, a ser luz en un mundo lleno de oscuridad y a experimentar la vida en abundancia que Él ha prometido. Nos vemos en el próximo mensaje.